Bueno, pues seguimos con nuestras primeras 5 canciones para gaita asturiana. Jolines, qué bien, qué bien. Vamos ya por la quinta, que es la polca de Veneros, ¿vale? Es una canción tradicional del concejo de Caso, de aquí de Asturias. Es la versión del pueblo de Veneros, la polca de Veneros. ¿Vale? Así un poco para recordar, si no lo sabíamos, la polca era un baile tradicional que se dio, déjame revisar, en la zona de la Bohemia, actual República Checa, en el año 1830, ¿vale? Más o menos, eso es lo que ponen los musicólogos, y se hizo popular en toda Europa, ¿vale? Era un tipo de baile, daros cuenta, vuelvo a repasar también lo de que en aquella época no había luz ni agua, pues imaginaros ni internet, luz, no había agua corriente, había agua en los ríos, en los sitios cercanos donde había fuentes, donde podíamos tener acceso a agua, ¿vale? Pero ese tipo de ocio, sobre todo para la gente de los pueblos, se hacía en los pueblos, ¿vale? Entonces había que generar músicos en la zona y había que tener bailes para la zona. Entonces se hacían bailes populares y se iban moviendo por todas las regiones, en este caso de Europa, y la polca también llegó a Asturias. Y vamos a tocar esta versión de la polca de Veneros del concejo de Caso de Asturias. Así que, ahora que tenemos ya este recorrido, de acordaros desde el primer vídeo que hicimos con la digitación de Do A Fa y explicando cómo vamos a aprender estas primeras 5 canciones, llegamos a la quinta canción con los dedos a tope para poder trabajar esta polca de Veneros. Vamos para allá. De las notas que vamos a ver de la gaita, solo nos quedaría por ver en este primeros ejercicios una, que sería la nota Si, la Si alto. Vimos el Si grave, que sería tapar todos los agujeros que tenemos para tocar con la gaita, pero en el caso del Si vamos a pensar que venimos desde el La, ¿vale? Si venimos desde el La, recordar que teníamos el anular y el corazón levantados de la mano izquierda si somos diestros, de la mano derecha si somos zurdos, y simplemente sería levantar justo el dedo que tapamos atrás, el dedo gordo que tenemos tapando atrás, ¿vale? Clas. Eso sería la nota Si. Si venimos de un Sol, sería levantamos el anular, vaya, hacemos el Sol, levantamos el La, luego levantamos el Si. Esa es la secuencia. Sol, La, Si. Vale, pues con esta nota ya podemos tocar la siguiente canción, que va a ser la polca de Veneros.
pues ya llegamos a la quinta canción de Gaita Asturiana, pero aún nos va a quedar un vídeo más, ¿vale? Esto de acabar en 9 es un poco raro, ¿no? Así que vamos a hacer el 10º vídeo y os voy a enseñar cómo hacer el pivote para cualquier nota, ¿vale? Vamos a pensar cómo podemos hacer el pivote y hacer un ejercicio que puede ser automático, que podemos modificar mentalmente y ganar agilidad mental y sobre todo agilidad digital en los dedos para poder tocar con mayor soltura. Así que os animo a ver el siguiente vídeo, que va a ser cómo hacer cualquier pivote, y con ese vídeo vamos a cerrar esta pequeña serie de 10 vídeos de cómo tocar estas primeras 5 canciones de Gaita Asturiana. Así que vamos a ello, que ya nos queda muy poco y ya vas a poder darle mucha más caña a este instrumento. Así que nos